10 de los lugares más tóxicos de nuestro planeta. Desde un río de Indonesia, conocido como el río más tóxico del mundo, hasta una zona de Kazajistán a la que conocen popularmente como el Polígono, y que por cierto se le ha catalogado como uno de los lugares más tóxicos y radioactivos del mundo. Sí que se escucha bueno este video, ¿verdad? El vertedero electrónico más grande del mundo. Aquabloch es uno de los vertederos de basura electrónica más grande de África y uno de los lugares más tóxicos del planeta. Cada año, en este lugar se arrojan más de 200.000 toneladas de basura electrónica, como teléfonos inservibles o televisores descompuestos. Es tanta basura que en toda esta zona los niveles de contaminación por metales pesados como el plomo o el mercurio se encuentran por las nubes. Una de las últimas mediciones dice que los niveles de contaminación aquí son 40 veces más altos que el máximo permitido en todo el mundo. Está cañón eso, ¿verdad? Y como seguro ya te imaginas, esa contaminación extrema en la zona está causando daños irreparables al medio ambiente y afectando gravemente la salud de las personas que viven cerca. Y si eso no fuera suficiente, cientos de personas llegan hasta aquí todos los días en busca de algo que reciclar. Como el método que usan usualmente consiste en quemar montañas de cosas plásticas para extraer pequeñas cantidades de cobre, la polución es todavía mayor y el problema solo se hace más grande. Al final de cuentas, toda la contaminación generada en la zona, tanto por las montañas de basura electrónica como la causada por los recicladores, han convertido a este vertedero en uno de los lugares más contaminados de toda África y en uno de los sitios más tóxicos que se conocen en el mundo. El río más contaminado del planeta. El río Citarum es un río ubicado en Indonesia que tiene tanta basura y sustancias tóxicas que se le ha catalogado como el río más perturbamadres de toda la historia. Maldita basura. Ven, sal de ahí dentro. ¿No escuchaste lo que dije? Lo increíble es que no se trata de un río pequeño. Estamos hablando de un monstruo de 300 kilómetros de longitud que está hasta la madre de productos químicos como pesticidas. Es más, te aseguro que no existe ni una zona de este río que no tenga rastros de basura o contaminantes. Obviamente las autoridades han intentado cambiar esta situación, pero hasta ahora las medidas que han tomado no han funcionado porque es demasiada basura. Fábricas, mercados y hasta pueblos enteros tiran sus desechos en el río Citarum porque el sistema de recolección de basura que tienen en la ciudad es muy deficiente. El problema es que el agua de este río también se utiliza como suministro para 5 millones de personas que viven en la capital de Indonesia, y aunque es tratada y filtrada antes de que llegue hasta sus hogares, su salud está en riesgo, obviamente. La peor parte es que el gobierno de Indonesia aún no sabe qué hacer con esta situación y se cree que para la próxima década el río Citarum seguirá siendo el río más contaminado del mundo y uno de los lugares más tóxicos que se conoce. La ciudad rusa de Szczecin. En el año 2007, el libro de los récords Guinness nombró a la ciudad rusa de Szczecin como la ciudad más contaminada del mundo y como un sitio tan tóxico que no deberías visitarlo bajo ninguna circunstancia. Para entender la razón de esa contaminación tan extrema, tenemos que regresar al pasado, hasta la década de los 30, para ser más específico. La historia cuenta que desde el año 1930 hasta el año 1998, miles de toneladas de desechos químicos se almacenaron de forma incorrecta en ciertas zonas de la ciudad. Básicamente a los encargados les valió un pepino. Como nadie se aseguró de almacenar estos desechos tan tóxicos de la manera adecuada, la gran mayoría de estos se filtraron en las aguas subterráneas de la ciudad, causando una contaminación masiva nunca antes vista en la historia. La situación se le salió tanto de las manos que en su día la expectativa de vida de las personas que vivían acá no pasaba ni de los 45 años. Y si no me crees, te invito a que vayas al cementerio de este lugar y que lo veas con tus propios ojos. Verás que gran parte de las tumbas pertenecen a personas que ni siquiera pasaron de los 40. Lo peor de todo es que la ciudad sigue siendo tan tóxica como el primer día, y no es por nada que por un tiempo ostentara el título a la ciudad más contaminada del mundo y se ganara la fama por ser un sitio tan tóxico que no deberías visitarlo por el amor a Jesucristo. El pueblo tóxico del cuero. El distrito de Harasibagh en Bangladesh es conocido mundialmente como uno de los centros de fabricación de cuero más grandes del planeta, pero sobre todo por ser uno de los lugares más tóxicos del mundo. Cada año, cerca de 16 millones de pieles de animales se transforman en cuero para ser vendido en diferentes partes del mundo, y casi el 90% de todas esas pieles se trabajan acá, en el distrito de Harasibagh. En menos de 2 kilómetros cuadrados hay más de 250 fábricas de cuero. Cosas serias esto, ¿verdad? El problema con esto es la gran cantidad de desechos tóxicos que producen todos los días estas fábricas. Al tratarse de fábricas rudimentarias que trabajan con métodos muy antiguos, emplean sustancias peligrosas que están prohibidas en otras partes del mundo. Una de ellas es una solución de cromo hexavalente que es tan tóxica que te puede causar cáncer si te expones mucho tiempo a ella. El punto al que quiero dejar con todo esto, resumiéndotelo, es que todos los desperdicios y desechos son arrojados a un río cercano, y que por cierto, ese río sirve como suministro principal de agua para las 185,000 personas que viven en la ciudad. ¿Te imaginas lo peligroso que es para ellos beber de esta agua o bañarse con ella? Ni te cuento, man. Hace unos meses, el gobierno de Bangladesh hizo algunas reformas para reubicar a estas fábricas, y al parecer la situación va mejorando poco a poco. Pero incluso con esas mejoras, el distrito de Harasibagh sigue siendo uno de los lugares más tóxicos del mundo por la gran cantidad de desechos y desperdicios que estas fábricas produjeron todo este tiempo.
La ciudad más tóxica del planeta. Cabe es una de las ciudades más importantes de Zambia. Es el hogar de aproximadamente 300,000 personas, pero lo que más destaca de ella es que ha sido nombrada como la ciudad más tóxica que la humanidad ha conocido. La historia cuenta que la ciudad de Cabe fue el lugar de la mayor mina de plomo de la historia de Zambia. La mina comenzó sus operaciones en el año 1902 y detuvo su actividad hasta el año 1994. Mientras la mina estuvo en funcionamiento, los responsables nunca se preocuparon por la salud de las personas y la zona quedó contaminada por plomo incluso hasta nuestros días. No sé si lo sabes, pero el plomo es súper dañino para nuestro organismo porque ataca nuestro sistema nervioso central y te puede causar desde lesiones cerebrales graves hasta la muerte si es un caso extremo. El punto que quiero destacar es que a pesar de que la mina de Cabe fue cerrada hace 25 años, el ambiente sigue siendo igual de tóxico y las 200,000 personas que viven en la ciudad continúan experimentando los estragos de los restos de plomo. Debido a eso, Cabe ha sido catalogada por los expertos como la ciudad más tóxica del mundo, pero sobre todo como un sitio al que nunca deberías ir porque se te puede aparecer el Ayuwoki. La ciudad de la basura. La ciudad egipcia de Manshiyat Nasser es una ciudad totalmente fuera de lo común porque todos sus edificios están llenos de basura, lo que la ha convertido en una de las ciudades más tóxicas e insalubres que se conoce. La historia cuenta que desde hace varias décadas la ciudad del Cairo comenzó a experimentar un problema con su basura. Estaban generando tanta que ya no sabían ni qué hacer con ella. El problema se hizo más grave cuando se descubrió que algunas personas estaban comenzando a tirar sus desperdicios en el río Nilo. Y para evitar eso, el gobierno egipcio tomó la decisión de convertir a toda una ciudad en el vertedero oficial de toda la basura generada en la capital. Desde entonces, las personas que viven acá se encargan de recibir, tratar y reciclar esa basura. El problema es que es tanta basura que no hay ni un solo edificio que no esté repleto de desperdicios y bolsas de caca. ¡Qué estupidez! Está bien, quizá exageré un poco. Lo que sí es una realidad es que en esta ciudad carecen de cosas tan básicas como agua potable o energía eléctrica, así que no debe ser nada bonito vivir acá. Digo, por la suciedad, los malos olores y el riesgo de contraer infecciones. Todo eso ha convertido a la ciudad de Manshiyat Nasser en una de las más insalubres del mundo y en uno de los lugares más tóxicos que se conoce. Otra ciudad súper tóxica. Mailusu es una ciudad de Kirguistán catalogada como una de las ciudades más tóxicas del mundo por algo que sucedió aquí en la década de los 40. La historia cuenta que la tranquilidad de la ciudad fue interrumpida un día de 1946 porque una persona del pueblo descubrió grandes reservas de uranio debajo de las montañas que rodean este pueblo. A partir de ese día, la historia de Mailusu y sus habitantes cambió para siempre. Antes que nada, déjame contarte que el uranio es un metal radioactivo altamente tóxico para los humanos y que, entre otras cosas, lo utilizan como combustible para reactores nucleares. Lo increíble es que bajo las montañas de esa ciudad había tanto uranio que tardaron 20 años en sacarlo todo. De pelos, ¿verdad? Como siempre sucede en esto de la explotación minera, se crearon grandes montañas de desperdicios con desechos de uranio. Lo peor de todo es que a los encargados les valió un pepino esta situación. Lo dejaron al aire libre como si se tratara de algo inofensivo, aunque en realidad es súper mortal. Esto ha causado que actualmente el aire, las plantaciones y el río que atraviesa el pueblo estén contaminados con el tóxico y letal uranio. Y eso ha convertido a la pequeña ciudad de Mailusu en una de las más perturbamadres que se conoce. El delta del Níger y el petróleo. En una zona del río Níger en Nigeria han ocurrido tantos derrames de petróleo en los últimos años que la vegetación está prácticamente muerta y ahora es una zona tóxica que no deberías visitarla ni aunque te pagaran por ello. Para entender esta catástrofe tenemos que regresar en el tiempo hasta el año 1956. Fue en ese año que una persona descubrió grandes reservas de petróleo en esta zona. Y como no podía ser de otra manera, comenzaron a explotar el lugar para extraer ese petróleo hasta el punto de destruir todo a su paso sin importar las consecuencias. El problema de eso es que cada año cientos de barriles de petróleo se han derramado en el delta del Níger por mero descuido, lo que ha dañado el ecosistema contaminando el aire, los cultivos, pero sobre todo la salud de las personas que viven en las cercanías. Y en serio te lo digo, los afectados se cuentan por miles y la situación parece que no va a acabar pronto. Así que por las altas emisiones de gases dañinos para las personas y para el ambiente y por los constantes derrames de crudo en esta zona, ahora el delta del Níger es uno de los lugares más tóxicos de toda África y del mundo entero. El polígono. En Kazajistán existe una zona conocida como el polígono. Acá se detonaron decenas de artefactos desde finales de la década de los 40 y ahora es una de las zonas más tóxicas de todo el planeta. La historia cuenta que en plena Guerra Fría, la extinta Unión Soviética usó el polígono como un campo de experimentos para detonar bombas atómicas. Y no fue cualquier cosa, ¿eh? Según los reportes, fueron unos 456 artefactos nucleares que se detonaron entre el año 1949 y el año 1989. Como era un proyecto ultra secreto, la existencia de esta zona no se hizo pública hasta hace poco, cuando los documentos que contaban toda esa historia de detalles se desclasificaron. La historia sobre el polígono es bastante interesante, de verdad te lo digo, pero creo que más que nada es súper triste por lo mucho que sufrieron las personas que vivían acá. Vivir en las cercanías de ese lugar en la década de los 40 y en los años siguientes se ha convertido en una pesadilla para ellos. Si tienes un poco de tiempo te recomiendo que busques más sobre este tema porque estoy seguro que vas a descubrir muchas cosas interesantes. Así que por el número de personas afectadas y por haberse detonado 456 artefactos nucleares en un lapso de 40 años, el polígono de Kazajistán es uno de los sitios más tóxicos que los humanos hemos creado.
Fukushima y Chernobyl. Las ciudades de Fukushima y Chernobyl fueron el escenario de los desastres nucleares más recordados de las últimas décadas y encabezan la lista de las ciudades más radioactivas y tóxicas del mundo. Por si no lo sabías, el desastre de Chernobyl tuvo lugar en el año 1986 por culpa de una falla en uno de los reactores de esta central nuclear. Para que te des una idea de la magnitud de este desastre, se dice que la explosión que tuvo lugar ese día liberó 100 veces más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, convirtiendo a la ciudad en un lugar altamente tóxico donde nadie puede vivir hasta el día de ahora. En el caso de Nagasaki, la historia fue un poco diferente, pero con el mismo resultado. Resulta que en el año 2011, un terremoto de magnitud 6.9 provocó un tsunami en las costas de Japón. La ola de ese tsunami inundó la planta nuclear de Fukushima, causando que grandes cantidades de material radioactivo se liberaran. Eso no solo contaminó cientos de miles de litros de agua, sino que liberó grandes cantidades de vapor radioactivo, convirtiendo a la ciudad en una de las más tóxicas que se conocen en la historia. Ambos desastres se cobraron la vida de cientos de personas y causaron daños casi irreparables al medio ambiente. Y aunque ya pasó algo de tiempo desde que sucedieron estos dos accidentes nucleares, ambas ciudades siguen encabezando la lista de los lugares más tóxicos de todo el mundo. Las más impresionantes conseguidas por un monje Shaolin ocurrió hace un par de años. Fue en el 2015, cuando un monje se dispuso a hacer algo nunca antes visto: caminar sobre el agua de este lago ubicado en China, algo que es científicamente imposible para cualquier humano. ¡Qué estupidez! Para ti también es imposible venir. La meta del monje era caminar de un extremo al otro sin que su cuerpo se hundiera completamente, usando como apoyo únicamente ese pequeño camino de tablas que ves ahí. Tampoco creas que el camino servía de mucho. Las tablas solo tienen un par de centímetros de grosor, por lo que al mínimo contacto se hunden. El objetivo de las tablas era nada más tener un pequeño punto de apoyo para que sus pies tomaran impulso. Aquel día, para sorpresa de las decenas de personas que estaban reunidos viéndolo, el monje logró su hazaña luego del cuarto intento. En total, caminó 125 metros sobre el agua, algo que ningún ser humano ha logrado hasta la fecha. Qué cool, ¿verdad? Otra de las grandes habilidades de los monjes Shaolin es la precisión milimétrica. ¿Sabías que algunos monjes son capaces de romper vidrios usando únicamente una aguja de coser? Qué cool, ¿verdad? Romper un vidrio con una aguja de coser requiere una serie de habilidades que no puede dominar cualquier persona, entre ellas una fuerza increíble y una precisión milimétrica, ya que si no lanzas la aguja con la fuerza justa o si no eres preciso con los movimientos de tu brazo entero, lo más probable es que termines fallando, o peor, incluso haciéndote daño. Pero veamos, tampoco quiero que te confundas. No existe un entrenamiento específico para lanzar agujas, y mucho menos es que los monjes Shaolin entrenen exclusivamente para esto. Pero pues ya te das una idea de las grandes cosas que ellos pueden conseguir gracias a su disciplina y su entrenamiento. No todos los monjes Shaolin practican Kung Fu Shaolin, pero los que lo hacen tienen una serie de entrenamientos variados para tener músculos resistentes. Estos entrenamientos han sido pensados para dar fuerza y resistencia sobre todo a aquellas partes vulnerables del cuerpo humano, y en el caso de los hombres no hay nada más vulnerable que sus partes íntimas. Uno de los entrenamientos que los monjes practican para fortalecer sus partes nobles es atarse una cuerda donde tú ya sabes y alar ese objeto pesado tanto tiempo como le sea posible. ¿Lo crees o no? El entrenamiento parece estimular el flujo sanguíneo de ahí abajo, haciendo que el tejido del área se vuelva más resistente con el tiempo. Ahora entiendes por qué algunos monjes ni se inmutan cuando son golpeados muy fuertes ahí, ¿verdad? Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo más pesado que has levantado con la ayuda de tu boca? Supongo que cosas livianas, en caso de que uses tu boca para levantar o sujetar cosas. La verdad